De todo lo que ustedes ven hoy y cosas que no se pudieron ver, pero fueron muchas horas de trabajo y yo quiero que le apreciemos con un aplauso a todos estos hermanos que trabajaron fuerte. Amén. Recuerden, la palabra del Señor dice que por cuanto a uno de estos pequeños lo haces, dijo Jesús, a mí lo estamos haciendo. Entonces, creo que el enfoque principal en este momento es recordar que estamos trabajando para los niños. Algún día llegará el tiempo donde el campamento dure un mes completo. Bien. Esa risa no es de aprobación. No puede ser. Es mucho el trabajo. Bien, y a pesar de todo, se portaron muy bien los niños. Y esto hay que reconocerlo. Son niños, estamos claros, ¿verdad? Son niños y tenemos que dejar que los niños sean niños. Se portaron muy bien. En algunos casos, naturalmente, hay que poner unos controles y demás, pero en términos generales fue un tiempo muy lindo, muy bendecido por el Señor y estoy bien agradecido a aquellos hermanos que de una forma u otra nos dieron la mano para nosotros poder este año tener un campamento de verano como el que tuvimos. Sigamos orando por los niños para que el Señor les siga fortaleciendo y puedan seguir creciendo en la fe de nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que los niños ahora tienen una participación bien especial, tienen merienda. ¿Ok? Así que los hermanos que van a pasar con ellos a los salones se ponen en fila, los niños se ponen de pie y por aquí por el mismo medio, calladito ahí, vamos a ver en orden, fila india. Van a tomar su merienda de la mañana de hoy. Vamos para allá, los despedimos. Bien, y ya luego, en unos minutos, ellos volverán a tener entonces, o a estar con nosotros para el cierre del programa de hoy. Listo. Y le invito a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el verso número 7 hasta el verso 12. Mateo 7, del 7 al 12. Y vamos a reflexionar en lo que este pasaje bíblico nos dice. Gracias. Afirmando que hoy es el Día de los Padres y les felicitamos también a todos los padres en la mañana de hoy, y afirmar que todavía nosotros podemos en este tiempo dejar un gran legado a nuestros hijos en cuanto a esa identidad cristiana que nuestros muchachos deben tener en el proceso de desarrollarse como seres humanos. Mateo capítulo 7, versos 7 al 12 dice de la siguiente manera: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Padre, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que hemos pasado con nuestros hijos, celebrando este tiempo de victoria y este tiempo de campamento con nuestros muchachos. Gracias por el crecimiento que vemos en ellos. Gracias por la bendición de poderlos tener, poderlos criar en el conocimiento de tu palabra. Te pido, Señor, que nosotros podamos reflexionar en nuestro rol como padres, en atender el legado más importante que debemos dejarle a nuestros hijos y sobre todas las cosas depender de ti, que eres el dador de todas las buenas cosas que podríamos nosotros a su vez dejarles a nuestros hijos. Permite que siempre tengamos presente este rol primario en nuestras vidas, de instruir a nuestros hijos en tu temor. Porque al final del tiempo, Señor,
ellos serán, Señor amado, los que permanecerán en la fe y podrán ciertamente llevar ese legado a una nueva y próxima generación. Te pido que en esta mañana tu palabra afirme nuestras vidas y podamos siempre confiar en ti como Señor y Salvador nuestro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay muchos legados que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. Naturalmente, siempre los miramos, o al menos algunos lo establecen con relación a patrimonios, con relación a propiedades, bienes, cosas, riquezas, cosas que podríamos de alguna manera dejar a nuestros hijos. Otros lo ven de otra manera. Tal vez no tengo muchas cosas materiales que le pueda dejar, pero sí tengo educación, respeto, vergüenza, que sea un hombre y una mujer de bien. Siempre queremos atender la educación de nuestros hijos y el legado que nosotros podríamos dejarles a ellos. Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos hay algo que nosotros queremos dejar. Queremos dejarle educación, queremos que nuestra casa les pertenezca, queremos que sean hombres y mujeres de bien. Cuando nosotros hablamos de la identidad cristiana, estamos hablando de lo que nosotros vamos a traspasar a nuestros hijos. Es ese conocimiento de Dios y de su palabra. Es la oportunidad de que ellos puedan aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Claro, en este tiempo que nosotros vivimos son otros tiempos. Antes era diferente. Tengo acá un relato del pastor Jorge Cuevas. Él va a estar con nosotros la semana que viene, el pastor Jorge, y va a estar presentando su libro Cada Día Se Aprende. Y yo quiero que ustedes puedan escuchar, ¿no? Y tal vez a ustedes, algunos de ustedes sea común, ¿no? Lo que yo voy a leer acá, por la edad que usted pueda tener. Si se ríe, usted se va a delatar. Así que trate entonces de no reírse. Pero al final del día usted se va a dar cuenta que esto es verdad, ¿ok? Jorge dice lo siguiente en un escrito, dice la sabiduría de un maestro. Y dice lo siguiente: soy el producto de la escuela pública. Jorge Cuevas relata esto. Recuerdo lo mucho que disfrutaba leer el libro de cuentos que me dieron en segundo grado. En mi tiempo libre llevaba este libro conmigo y leía en voz alta. Mi gusto por la lectura se amplió más cuando a los 10 años vendía los periódicos de la época, El Mundo y El Imparcial. ¿Cuántos se acuerdan de esos periódicos? ¿Ves? Se los dije. Rápido se leen. Bien, hay gente que... ¿Quién no se acuerda de estos periódicos? ¿Quién no se acuerda? Ahora, bueno, vamos a ver. Estos se vendían muy poco y yo aprovechaba para leer sobre los triunfos en el béisbol de los Leones de Ponce, mi equipo favorito, las tirillas cómicas, el gobernador Piñeiro, imagínense, y la guerra de Corea. Cuanto material de lectura estaba en mis manos, caía en mis manos, yo quería conocer su contenido. En el barrio donde vivía no había luz eléctrica, nos alumbrábamos con un quinqué. Cuando el tubo del mismo se rompía, había que esperar que hubiera dinero para comprar el otro. Fueron muchas las noches que leía con la luz del quinqué mientras recibía el humo casi en mi rostro. Mi abuela me regañaba, pero yo seguía leyendo. Recuerdo a mis maestros. Mi héroe se llamaba Rafael Aparicio. Tendría unos 50 años y me enseñaba español en 4º grado. En su salón había que respetar y atender porque sus cantazos dolían. ¿Se acuerdan de esas épocas? Te están acordando. Noté algo muy interesante, y era que a los niños que habían tomado clase con Mr. Aparicio, cuando les faltaba un maestro, venían y se sentaban en el salón de él. Él hablaba bien de ellos y a veces nos decía algo que nos hacía reír. Lo especial de Mr. Aparicio era su calidad de maestro en y fuera del salón de clases. Cuando pasé a 5º grado, empecé a portarme mal en la escuela. Quise imitar a otros que así actuaban. Molestaba en el salón, me iba con los más grandes a comer jobos, y entre paréntesis él dice faltar a clase, porque así antes se le decía cortar clase, ¿no? Voy a ir a comer jobos, y a bañarnos en el río. Mr. Aparicio se enteró de lo que estaba haciendo. Me encontró un sábado en la plaza pública y me echó el brazo.
caminamos hasta un lugar donde la conversación no la oía nadie más. Se colocó frente a mí y me dijo: ¿ves esta mano? ¿Ves esta mano? Si tú te sigues portando mal y faltando a las escuelas, te voy a estar dando galletas hasta que coja vergüenza. Asustado, me fui para la escuela y dejé de comer jobo. Sabía que lo que Mr. Aparicio decía, lo hacía. Años después estábamos en la misma fila de banco en la Universidad de Puerto Rico. Recuerdo oírle hablar con las personas que estaban al frente. Ese fue uno de mis buenos estudiantes. Al salir de la fila nos confundimos en un abrazo. 40 años después, leía su esquela en El Nuevo Día. El funeral estaba ocurriendo en el mismo momento que leía. ¿Cuánto sentí no poder estar allí? Escuchen esto, para decir ante todos los que lo acompañaban que Mr. Aparicio me puso vergüenza cuando necesitaba una voz masculina que lo hiciera. Miren lo que Jorge muchos años después está diciendo. Jorge Cuevas está diciendo que fue un maestro, claro, ante la ausencia de su padre en un momento determinado, fue un maestro. En esa época eran otros tiempos. Y ahora les digo a ustedes se van a acordar de esa época cuando los maestros, golpeaban a los estudiantes. Ya en mi época no era tanto, pero había un maestro que se quitaba la correa y daba 4 azotes. Bien, y ningún padre le decía nada, porque si los papás o si el hijo llegaba y le decía: Mr. Fulano me dio un golpe, me daban a mí también. Esa era la regla, ¿no? Pero noten cómo en esos tiempos, hoy él puede recordar lo que era el legado que le deja un maestro, pero lo interesante es que dice: ese maestro me puso vergüenza cuando no tuve un papá físico que lo pudiera hacer. Hoy los tiempos son diferentes, pero aún así, con tiempos diferentes, nuestros hijos hoy pueden decir de nosotros el gran legado que nosotros podríamos estar dejándoles en la vida de cada uno de ellos. Cuando hablo de esa identidad cristiana, yo puedo hablar de que podemos dejar un legado, podemos dejar grandes enseñanzas sembradas en el corazón de nuestros hijos, que duren con ellos hasta que ellos mueran, y que ellos puedan recordarnos siempre como aquellas personas que en un día y durante toda nuestra vida pudimos sembrarle en ellos esa identidad cristiana que cada ser humano necesita. Yo quiero que miremos que la identidad cristiana se puede traspasar a nuestros hijos como un buen regalo. La Biblia dice, Pablo, hablando a Timoteo, Pablo le dice: mira, yo sé la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela y en tu madre también habitó, en Loida y en Eunice. Noten cómo se traspasa esa fe de generación en generación. Los escritos bíblicos nos hablan de Abraham, nos hablan de Isaac, nos hablan de Jacob, y parte de esos relatos nos dicen que tanto Isaac como Jacob vivieron creyendo la esperanza y las promesas que Dios le había dado a su padre Abraham, entendiendo por esto que esas promesas fueron transferidas de padre a hijo, de hijo entonces a nietos, y que por generaciones esa palabra permaneció en la mente de la familia a través de esas generaciones. Entonces es importante que entendamos que sí, nuestros hijos aprenden y no aprenden de nosotros, y que no solamente nuestros hijos están aprendiendo en la escuela, están aprendiendo con los valores que nosotros en casa le estamos enseñando, y papá es pieza clave en esa función. Cuando nosotros entonces tratamos de definir identidad, el diccionario lo define como rasgos que tiene un individuo que lo caracterizan de los demás. Eso es identidad. Yo tengo una identidad que me identifica de los demás. Cuando hablamos de identidad cristiana, son esos rasgos cristianos
que identifican a un ser humano o a una persona de las demás personas, porque todo el mundo puede ver en esa persona paz, puede ver en esa persona actos de misericordia, puede ver en esa persona actos de bondad, son rasgos cristianos, que los exhibe primeramente nuestro Padre Celestial, que nosotros lo aprendemos de Él a través de las santas palabras, y nosotros podemos transferirlo a nuestros hijos como un gran legado para que ellos puedan desarrollar un estilo de vida que sea aprobado en todo tiempo y en todo lugar. Y esa palabra pasa de generación a generación. El consejo bíblico entonces no es otro: instruye a tus niños en el camino. ¿Cómo culmina? Porque aun cuando fuere viejo, no se va a apartar, se va a permanecer firme en el camino, porque lo que se aprende bien no se olvida. Nosotros podemos pasar años, muchos años, sin ejecutar una práctica. No sé cuántos de ustedes aprendieron a tirar trompo. ¿Cuántos años hace que no tiran un trompo? Bueno, tal vez agarra uno, las primeras veces no le sale bien, pero hasta que le agarró otra vez el brinco. Lo que se aprende no se olvida, ¿cierto? Y a jugar gallito. ¿Cuántos jugaron gallito? Bien, ok, al principio otra vez, pero después aparece el golpe. Lo que quiero decir con esto es que lo que se aprende no se olvida. No se olvida. Puede ser que por un tiempo nuestros hijos comiencen a tomar un poquito de el lado derecho, izquierdo del camino, el sideline, ¿no? Y comienza a tener unas actitudes un poco difíciles, pero lo que se sembró en el corazón no se olvida. Y a la larga, eso que se sembró en el corazón va a salir y va a ayudarlos a volver otra vez al camino, pensando en efecto que lo que aprendieron con la palabra de Dios es la verdad y que pueden seguir dirigiendo sus vidas en todo proceso. Y papá es pieza clave en esto. Esto no es tarea de las mujeres, esto es tarea de todos, pero papá es importante el que pueda entender que esa identidad cristiana se puede transferir a nuestros hijos. El consejo bíblico: instruye a tus hijos en el camino del Señor, porque cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Qué es lo que nosotros estamos traspasando a nuestros hijos? Y es la pregunta: ¿qué estás traspasando a tus hijos? ¿Qué valores cristianos que vayan a fortalecer su fe, fortalecer su carácter, y que ellos puedan, como creyentes en el Señor, estar al frente de otras personas e identificarse como esos rasgos que identifican a una persona de las demás? Esa identidad cristiana se puede traspasar, se puede dejar como legado. Primero, recuerden lo que dijo Jesús: no le vamos a dar a nuestros hijos algo dañino. Si nuestros hijos nos piden un pan, no le vamos a dar una serpiente o una piedra. Si nos piden pescado, nos piden carne, no le vamos a dar otra cosa que les haga daño. Si nosotros, siendo malos, les sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ciertamente Dios nos va a dar a nosotros la capacidad para poder hacer el trabajo y poder llevar a estos muchachos hasta el camino del éxito. Amén. ¿Por qué razón puedo traspasar esa identidad cristiana? Porque siendo malo yo le puedo dar buenas cosas a mis hijos, y porque un hijo que aprende a ser buen creyente es un hombre y una mujer de bien en la sociedad. Un hombre o una mujer que aprenden a ser buen creyente es un hombre de bien y una mujer de bien en la sociedad. Por esa razón debemos traspasar los valores cristianos a nuestros hijos. Pero antes de poder traspasar algo, nosotros tenemos que poseer esa identidad propia. Y es interesante el que nosotros podamos acercarnos a la enseñanza de esos valores sabiendo que nosotros claramente los hemos aprendido. Había un pastor que se llamaba Carmelo Terranova, pastor que murió repentinamente, un hombre a sus 70 y tantos años. Era un hombre de respeto, un hombre de autoridad. Luis Orlando de León, pastor que trabajó con él por muchos años como pastor asistente, publicó este escrito, naturalmente escrito por el doctor reverendo Carmelo Terranova en los años 90. Y en ese momento dado,
Escuchen bien lo que el pastor Terranova escribió en ese momento dado. Actualmente, en la mayoría de los países, por causa de la situación internacional, hay 3 clases de habitantes: el ciudadano, el refugiado y el turista. El turista está de paso, no le interesan los problemas ni las necesidades del pueblo. Solo le interesa pasarla bien, divertirse, gozar el clima y las comodidades. Bien, estamos claros con eso. Un turista va a gastar. Si el pueblo tiene problemas, eso no es mi problema. Yo en 2 semanas, en 1 semana, me voy para mi casa y vine a pasarla bien a este lugar. El refugiado viene porque está mal en su país. No viene por causa de amor, sino por causa de odio. Está donde lo traten bien y cuando pueda se va a ir a otro lado o regresa a su país si las condiciones cambian. El refugiado simplemente llega a este país porque en su país ya no se puede vivir, maneja la situación, pero está pendiente a que cuando su país cambie va a regresar otra vez allá. Tercero, el ciudadano. El ciudadano no es así. El ciudadano nació y se hizo parte del pueblo. Sufre su dolor, ama su tierra, canta sus cantos y sus canciones. En pobreza o en riqueza, su pueblo es su pueblo. Y si fuera necesario, da su vida y muere por su país. El turista no. El refugiado huye. El ciudadano siempre está en su país. En la iglesia del Señor están los 3 grupos también. El turista no le importa nada, excepto lo que le agrada: el buen sermón, la buena charla, las promesas de Dios, la sanidad y las bendiciones. El refugiado está pensando en la iglesia que dejó, en los defectos de esta y en la próxima iglesia donde huirá. No está por amor, está por necesidad. El ciudadano ama a su congregación, le interesa cada detalle de la iglesia, está orgulloso y feliz de pertenecer a ella, sufre con las cosas tristes y se goza con las cosas hermosas. Tiene una amorosa sensación de ternura por su iglesia y trabaja para embellecerla y mejorarla. Cuando llegue el día de las decisiones finales, Dios llevará solamente a los ciudadanos, porque no hay lugar en el cielo para turistas ni refugiados. Carmelo Terranova lo que está enseñando aquí es lo siguiente: nosotros tenemos que tener una identidad. Tenemos que pertenecer a algo para poderlo transferir. Si yo no pertenezco a eso, yo no voy a enseñarlo. Si yo no creo la palabra de Dios, no la puedo dar. Si no creo las promesas de Dios, no las puedo mostrar. Solo puedo permitir que las cosas pasen. Por algún tiempo, mi papá, cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia por invitación de un vecino, era ley en casa ir a la iglesia. Pero era porque él nos levantaba, o mi mamá nos levantaba: vamos, van para la iglesia. No porque él fuera a la iglesia, era porque él permitía que nosotros fuéramos a la iglesia hasta que se convirtió. En ese momento íbamos todos. Y eso es lo que yo quiero comenzar a traer, la distinción entre permitir que nuestros hijos obtengan el conocimiento de la palabra de Dios o impartir ese conocimiento. Son 2 cosas diferentes. Cuando yo permito, no soy parte de. Yo sí me gustan esas cosas, sí es bueno que ellos aprendan, que vayan a la iglesia, que vayan a los campamentos, eso es bueno para ellos. Ya se acabó todo. Pero llega un momento donde yo tengo que tomar una decisión en mi vida. Y tengo que decir, es que esto es bueno para mí también. La palabra de Dios es buena para mí también. La palabra de Dios dice que todo aquel que tiene al Señor en su corazón tiene paz, tiene gozo, tiene vida eterna. Es bueno para mí como adulto. Es bueno para mí como un ser pensante. Me reta a pensar, me reta a analizar las cosas, me reta a llevar mi pensamiento a un próximo nivel y poder decir: oye, Dios, tú existes, tú estás en todo esto creado, tú eres... Yo puedo verte en medio de toda esta creación, puedo verte en medio de todas las decisiones que tomo,
Porque como ser pensante, yo puedo analizar las cosas y decir, las cosas me han fallado y las cosas que me han fallado y las cosas que me han salido bien. Y las cosas que me han salido bien las he podido atribuir a la presencia de Dios que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Y de las cosas que me han salido bien, he podido obtener ganancias significativas con el aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores. La palabra de Dios ha sido fundamental a la hora de nosotros poder entonces tener un criterio propio de lo que es vivir la fe y vivir la vida cristiana. Cuando uno tiene un criterio propio de lo que es vivir la fe y lo que es vivir la vida cristiana, uno puede decirle a los hijos, muchachos, esto es lo mejor que puede haber para tu vida. Puedes tener educación, puedes tener profesión, tú puedes tener todo lo que tú puedas alcanzar en la vida. Y mientras más cosas puedas alcanzar, qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero lo más importante es que tú puedas tener en tu corazón la paz y la seguridad de que Dios es el Señor de tu corazón y de tu vida. Miren lo que Jesús dijo. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Algo importante tiene que decirnos Jesús aquí. Yo puedo ganarlo todo, y otra vez volver al tema. Podría tener todos los millones del mundo y morir en la soledad más angustiante de la vida. Pero puedo tener pocos bocados de comida en la casa y tener la tranquilidad, la seguridad de que el Señor está conmigo y con mi familia y caminamos juntos en el camino de la verdad. Identidad cristiana. Un turista, un refugiado, tristemente no pueden vivir esa experiencia así en un país, porque están de paso, porque están pendientes al regreso de sus países. Eso está viviendo España. Quiero ir cerrando. Me dirán, pero un refugiado, sí. España se convirtió en un lugar donde los suramericanos particularmente llegaban a España a establecerse. La cultura europea es bastante afín con la suramericana, de modo que cuando ecuatorianos, argentinos, chilenos comenzaron a salir de sus países, en momentos donde Ecuador se puso bien difícil, llegaron a España. En ese momento dado, en España, las cosas marchaban bien, todo estaba bien. Y ellos llegaron entonces a un país próspero, a un país donde había oportunidades de trabajo y oportunidades de todo tipo. La puerta a muchos otros lugares de Europa. Pero en España las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Y en Ecuador las cosas comenzaron a mejorar. Rafael Correa comenzó a hacer unas mejoras y unos cambios que a algunos no les gustan y demás, como todo lugar. Pero hoy Ecuador es un lugar mucho más seguro que lo que era hace 25 o 30 años atrás. Mucho más estable que lo que era 25 años atrás. Los ecuatorianos de España están regresando otra vez a su país. Y España se está quedando solamente con españoles. Volvemos al tema. Los que van a un país refugiados están mirando a su país con ternura. Yo no sé si ustedes recuerdan una canción que grabó Gloria Estefan, Mi Tierra. Préstenle atención a esa canción, aparte de lo rítmica que pueda ser. Está soñando en Cuba. Está esperando volver a pisar Cuba. Está mirando esa es mi tierra. Algún día yo quiero volver. Algún día yo quiero estar allí otra vez. ¿Se fijan? Y estamos hablando de alguien que sale como niño, una niña sale de Cuba para Miami y allí establece toda su vida de adolescente y de adulto en Miami, en Estados Unidos, en el mundo entero, menos en Cuba. ¿Y a dónde quiere volver? Añora Cuba y quiere volver a Cuba y lo refleja en sus canciones. Entonces, lo que yo quiero decir a nosotros es, hay un lugar donde nosotros podemos ser verdaderos ciudadanos. Es en el pueblo del Señor. Somos, dice la Biblia, peregrinos y extranjeros en esta tierra. Tú y yo podemos otra vez retomar el camino que Dios ha preparado para nosotros. Un camino de paz, un camino de seguridad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que tenemos ese camino en nuestro corazón,
y amamos a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, créeme, no es que sea fácil, pero va a ser mucho más cómodo poder pasarle ese legado a nuestros hijos, porque en principio lo más importante es tener a Dios en nuestro corazón y luego poderlo traspasar de la manera en la cual Él nos ha enseñado a hacerlo. Por último, entonces digo, ¿es fácil? No necesariamente es fácil, pero Dios nos va a dar la victoria. Y quiero leerte algunos versos solamente para que tú puedas entender que en la palabra de Dios le garantiza la victoria a aquellos que aman su nombre. Dice, Jehová nuestro Dios va con nosotros para pelear por nosotros contra nuestros enemigos, para salvarnos. Yo les he entregado, como lo ha hecho con Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. La palabra del Señor dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustenta y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. La mayoría de los hermanos, dice Pablo, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra y la palabra sin temor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por último, el escritor Juan de Apocalipsis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Las promesas de Dios son para nosotros. Solo nos resta a nosotros decir, sí quiero tenerte en mi corazón. Y la experiencia que hemos tenido es que Dios nunca falla a aquellos que le buscan de todo corazón. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Un día como hoy recibimos obsequios de parte de nuestros hijos y de parte de familia, pero también leemos reflexiones, escuchamos reflexiones sobre nuestro rol como padres y nos permite reflexionar en ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy conduciendo la vida de mis hijos? Y en esa reflexión podría encontrar que estoy carente de algunas cosas importantes. Que aunque reconozco que tus cosas son buenas, tal vez pueda haber alguna persona aquí que entienda que hasta este momento, Señor, no ha sido tan importante para ellos adoptar y vivir la vida como tú quieres que la vivan. Y te quiero pedir, Señor, que si de alguna manera estas palabras pueden ayudar a cambiar esa percepción y cambiar esa realidad, así pueda ser. Permite que cada uno de los que aquí estamos podamos apreciar bien el valor que tiene tu palabra y la enseñanza bíblica de poder darnos a nosotros y poner en nuestras manos la gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos en tu temor, cosa que no es liviana y es algo muy importante y valioso para nosotros.
Y permite que a pesar de alguna manera, aparte de nosotros habernos preocupado por darle alguna educación secular o darle otras cosas que son buenas y que ellos necesitan, que también nosotros podamos comenzar a preocuparnos por las cosas que tienen valor eterno e impartir a nuestros muchachos enseñanzas que van a estar con ellos hasta que ellos finalmente partan. Ayúdanos, por favor, a tomar decisiones importantes y ayúdanos a acercarnos a ti cada día de la manera en la cual tú quieres que nosotros así lo hagamos. Y gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar y de poder pensar en el gran legado de esa identidad cristiana que le podemos dejar a nuestros hijos. Y que sea un tiempo muy especial en la vida nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal vez te sientas un tanto alejado del Señor o alejada del Señor. Y entienda que es un buen momento para orar juntos, para decirle al Señor: Señor, quiero retomar mi camino contigo. Quiero orar, que oremos juntos en este momento. Y te quiero invitar. La palabra de Dios no es en vano. Tiene valor y perdura en la vida de estos muchachos por siempre. Verlos y mirar lo que hay en la calle nos asusta, nos preocupa. Y yo creo que nosotros tenemos mucho legado que darle a nuestros hijos en el temor del Señor. Por esa razón quiero invitarte, si te sientes lejos del Señor y quieres acercarte al Señor en oración y pedirle al Señor que venga a morar en tu corazón, te pido que ahí donde estés puedas levantar tu mano y la vuelves a bajar. Vamos a orar juntos. Si hay alguien que le quiere decir al Señor: mira, aquí estoy, quiero acercarme más a ti, quiero en este momento tomar en serio esta palabra de Dios y poderla impartir a mis hijos. Si hay alguien que quiera tomar esa decisión, levanta tu mano y la vuelve a bajar y oramos juntos. Dios te bendiga. Alguien más que le quiera decir al Señor, alguien más que le quiera decir al Señor en esta mañana: aquí estoy, pongo mi corazón delante de ti, pongo mi corazón en tus manos para que tú me ayudes. No he estado muy atento de las cosas más importantes de tu palabra, pero de ahora en adelante quiero tomar el control de mi vida y que seas tú el norte de mi propia vida para yo poder entonces comunicarle y darle a mis hijos lo que ellos necesitan. Si hay alguien más que le quiera decir al Señor: aquí está mi vida, la pongo en tus manos. Otra vez repito, solamente levanta tu mano y la vuelve a bajar y oramos juntos. Alguien que lo quiera